Este año diría que se nos vienen dos películas de Pixar distintas y sin duda la que se va a llevar gran parte de los focos es la Toy Story 5, ¿no? La que viene este verano, que no solo porque sea la secuela, otra secuela más de esta emblemática franquicia ya de Pixar, de Toy Story, sino por todo el tema de la aparición de una tablet, ¿no? Una niña que sustituye a los juguetes de alguna manera por la tecnología. Creo que si se lleva bien puede ser muy interesante, ¿no? Y también pues tengo más ganas sobre todo de aquella película. Pero antes venía esta Hoopers, esta película donde la premisa inicial es una niña que se nos va a presentar en como una especie de experimento. Su mente va a pasar al cuerpo de un castor y va a vivir como si fuera ese animal durante gran parte de la película. Y tras esta premisa, que bueno, realmente es algo que ya tampoco es tan novedoso porque ya hemos visto muchas otras películas que transportan esta sensación de o vivir como un animal o convertirse en un animal. Por ejemplo, a mí la que más me recuerdo viendo la película fue la misma Brave, la película de Brave. Pero aún así, pues bueno, es Pixar, tengo que ir a ver la película, sea la que sea. Pero bueno, quería pasarme por la sala de cine y ver pues si vale la pena, si os la puedo recomendar y si creo que está de verdad pues entre las mejores películas que ha traído el estudio. Pues nos metemos hoy de lleno, Mofilnautas, a la crítica de este último estreno del estudio de Pixar con el nombre Hoopers. Como os comentaba, es esta película de Hoopers, que me ha transportado a muchos otros ejemplos del mismo estudio, ¿no? Mencionaba la misma Brave, ¿no? Y aquella transformación en un oso que había en aquella película, pero también hay numerosos guiños a otras películas, ¿no? He visto, por ejemplo, también más recientemente a la película de Soul, ¿no? Con esa sensación, ¿no? De transportarse el alma a otro cuerpo, o incluso en muchos momentos hay bastantes guiños a la película de Bichos. Es decir, que se juega bastante, ¿no? Y en cierto punto incluso hay escenas concretas, en una escena de la película más o menos a la mitad, último tercio de la película, en la que hay una persecución en coche por una autopista. He tenido la sensación como que había un reciclado en ese momento de muchas otras obras, pero sobre todo, aparte del estudio de Pixar, también creo que la obra, dentro de todas estas referencias, aún así, a la que más me ha transportado la sensación que te produce la película, cómo sales, ¿no? Cómo vas entrando en la historia, era la película que tuvimos de Robot Salvaje de Wild Robot, aquella adaptación del libro que teníamos por parte de DreamWorks, ¿no? Un estudio distinto, pero que la idea y sobre todo aquellos mensajes, ¿no? Tanto más naturalistas, más de recuperar la conexión con la esencia, con nuestra esencia más natural, más humana, y desapegarnos un poco del avance de la tecnología de la industria, pues era algo que era uno de los muchos mensajes, ¿no? Sobre todo más en lo que se centra con la maternidad, pero también había determinados mensajes que iban por ahí, de aquella Robot Salvaje. Y en esta película pues se puede recuperar un poco esto, sobre todo al principio, ¿no? A través de este personaje protagonista, de esta niña con el nombre de Mabel, que va apareciendo desde el principio de la película y vamos conociendo con una persona bastante reivindicativa, ¿no? Bastante protestante en el sentido de que no le parece bien hacia dónde está derivando la humanidad de las cosas, ¿no? Desde un ejemplo cerrado en una ciudad con un alcalde, con otro personaje. Hay que decir que los personajes de la película eran bastante carismáticos. Un personaje que sería el alcalde Jerry, este alcalde que quiere construir una especie de monorraíl de los Simpsons, pero bueno, es como una autopista alrededor de la ciudad en la que se sitúa la historia, una autopista que simplemente permite reducir a 4 minutos lo que tardan las personas en ir de un sitio a otro de la ciudad, que es muy absurdo, ¿no? Y juega un poco también con ese punto cómico que tiene la película y ese humor que dentro de lo infantil que puede ser, que creo que a nivel infantil es una de las películas de las últimas de Pixar que me ha parecido más pensadas incluso para el público infantil o no tanto para los adultos, pero aún así algunas cosas graciosas tiene, y una era, por ejemplo, estos chistes que había con el alcalde Jerry, ¿no? Y con las ideas que tenía para su ciudad, para construir esta especie de autopista, ¿no? Que permitía ahorrar este poco tiempo. Y va un poco por aquí la película. Y nuestra protagonista Mabel, esta niña, pues primero de todo se nos sitúa desde su infancia, ¿no? Donde nos presentan también al personaje más importante a nivel familiar para él, siempre jugando Pixar con el tema de tocarnos un poco la patata con el tema de la familia. Nos presentan a la abuela de ella, ¿no? Que parece ser que es la que más está por ella, la que más la está cuidando y la que más le está enseñando. Y en el momento más intimista, de más corazón de la película, se nos presenta juntos a estos dos personajes, a la abuela y a la niña y a Mabel, delante de un estanque, ¿no? Ella está totalmente agitada, totalmente nerviosa por esa frustración, por esa impotencia de querer cambiar las cosas a su edad y no estar saliéndole las cosas, no estar consiguiendo los resultados que quiere, ¿no? De frenar esa construcción masiva de la ciudad, de la autopista y de la destrucción a su vez, ¿no? Ella quiere proteger pues todo el mundo de los animales, todo el mundo del ecosistema, todo este mensaje naturalista que, como os digo, recuerda mucho a Robot Salvaje y que acompaña toda esta historia.
historia, cómo la naturaleza es capaz de relajar a la niña, cómo es capaz de conectar con la naturaleza, tener esa paciencia, esperar a esa prisa, ¿no?, que pone la humanidad, ¿no? Por eso hablaba de lo de los 4 minutos que ahorra la autopista, ¿no? Esa prisa que tenemos actualmente, que vamos con estrés a todos lados, que no nos paramos a pensar, a reflexionar, a tener paciencia, pues juega un poco esa escena de ese corazón de la película que os digo, en ese estanque, donde hay pues la presencia de todos estos animales y sobre todo de los castores, que van a ser los principales protagonistas de la historia. Pero la gracia aquí sobre todo yo creo que estaba en esa sensación que transmite más. Siempre le busco ahí el significado psicológico a Pixar, que es un poco el valor más grande que aportan estas películas, esa paciencia, ¿no? Ese desarrollar la paciencia, conectar con nuestra esencia, que refleja esta escena. Pero a partir de esa escena, yo creo que la película tenía dos direcciones que podía tomar, ¿no? Por un lado, podía ir por la dirección, pues como os digo, que he acabado yendo y que creo que es lo que ha hecho que no me haya convencido tanto. La idea de la película de todas maneras está guay, es interesante, es divertida. Esa idea de que Mabel, la protagonista, se cruza con su profesora de ciencias, que descubre que está haciendo ciertos experimentos para adentrarse en el cuerpo animal, ¿no? Y ver cómo es su ecosistema y entenderlos mejor en base a experimentos en el campo. Y ella se mete como conejillo de indias, ¿no? Ahí la pilla infraganti y acaba pasando su mente, todo su consciente a ese cuerpo del castor, ¿no? A partir de ahí es como que de manera bastante ingeniosa, bastante divertida y con muchas ideas, yo creo que en ciertos puntos algunas brillantes, ¿no?, a la hora de plasmarlo en la animación y cómo lo han manejado en la película, se hace divertida, ¿no? Y yo creo que la película ha ido por esa vía de la diversión, del entretenimiento, de que el público infantil se lo pase bien, de que sobre todo a nivel técnico, ya os digo, no tengo nada absolutamente que reprochar porque cómo está hecho todo en la película, todo el tema de los mismos animales, de ella pasa al cuerpo de un castor, pero no solo es los castores, que es que sientes como que los puedes palpar, los puedes tocar y son reales, sino todos los animales, todos los ecosistemas. Ha llegado a un nivel de excelencia el estudio que es increíble, la verdad. Incluso me ha sorprendido en muchos momentos. Y mira que estoy acostumbrado a las películas de Pixar, ¿no? O sea que a nivel técnico y sobre todo también el juego de las luces, de los colores, que creo que aquí han bebido bastante, y vuelvo a irme a Robot Salvaje, ¿no? El juego, por ejemplo, un momento bastante dramático de la película, donde está todo el peso dramático, más a la segunda mitad de la película, donde empieza a haber cambios en el entorno, de inundaciones, de incendios, sin entrar muy en detalle, cómo se juega con la iluminación, con la música, con el sonido en esos momentos en la película de animación, me ha recordado enormemente a lo que se hizo en Robot Salvaje. Pero claro, las comparaciones pueden ser odiosas en este sentido. Y es que Robot Salvaje era una película prácticamente brillante, yo le puse muy buena valoración, creo, y que tenía enormes mensajes transmitidos de manera totalmente sutil y que hacía que calara muchísimo más y que a nivel visual era bella, era de las películas de DreamWorks de las últimas más bellas que he visto a nivel visual. En esas comparaciones, ahí tiene el problema esta Hoopers, que jugando un poco con esa baza, ¿no?, de sorprender desde el mundo animal, desde conectar con la esencia, con la naturaleza, pues puede no sorprender tanto porque ya tuvimos Robot Salvaje no hace mucho y encima funcionó muy bien, ¿no? De todas maneras, los personajes son bastante carismáticos y en esa vía, según por lo que os comentaba, esta vía del entretenimiento y de la diversión, pues realmente la película funciona y la película igual tiene algún momento en medio de cierto valle, ¿no? Porque ya un poco, pero sobre todo si ya has visto más películas de Pixar, esto, ya vas prediciendo un poco lo que va a pasar, te sabes un poco la estructura que siguen de juego psicológico con el espectador en ciertos puntos. Es algo que, bueno, no es tan sorprendente como a nivel de concepto, pero sí a nivel de lo que es la técnica. Pues ha habido momentos que me ha sorprendido, ¿no? Y hay momentos, incluso hay algún momento que para los niños tiene cierto puntito de terror, de que les pueda asustar un poco. Yo al menos si fuera pequeño, que me asustaba todo, había algunos momentos de ese segundo tramo de la película que me podían haber asustado, ¿no? Pero el haber ido por esa vía del entretenimiento, de la diversión y de la aventura trepidante, que ha funcionado bien y que no tiene ningún problema y hace una película entretenida, ha hecho que la segunda vía que tenía la película, una segunda vía, que yo creo que de ese momento de decoración que os digo, que luego se va repitiendo y se va intercalando a medida que se desarrolla el personaje de Mabel en la película, esa segunda vía de reflexión, de profundizar más, ser un poco más valiente y entrar más en el concepto de la paciencia, del estrés, es como que superficialmente está ahí y va rondando en ciertos puntos la película, para luego el mensaje que acaba calando, no acaba calando como tal, sino que más que se acaba lanzando y acaba quedando más superficial, un mensaje más de que estamos conectados con la naturaleza, de que somos un poco partes de un mismo universo, ¿no? De un mismo ente más superior, más importante,
que es un poco la idea que acaba barajando la película al final, en esa idea del planeta, del mundo y de lo importante que es protegerlo y conservarlo. Es importante, no digo que no sea importante, no digo que tenga relación con el mensaje de la película. Creo que esos temas de la paciencia, del estrés humano, hubiera sido, para mí al menos, creo, mucho más interesante la película a nivel psicológico y a nivel para el público más adulto, si hubiera sido más valiente en ese aspecto Pixar y se hubiera adentrado más a, por un lado, hacer más sátira y más crítica que algunos chistes concretos en la película, en todo ese concepto de la ansiedad que sufrimos, del estrés, de esa evolución tan rápida que no nos da tiempo a pararnos, a pensar y a conectar con lo que somos, alejarse, ¿no?, de ese bullicio, de esa ciudad y de lo bueno, esas cosas buenas que puede ir aportando ese estar con la naturaleza, conectado a la naturaleza y en su entorno y cercano a ella. Y creo que el hecho de haber centrado la película en que es una idea interesante, como os digo, en conferir ese traslado de conciencia de un cuerpo a otro entre animal y humano, ha hecho que hayan acabado derivando más por la diversión rápida, por el producto de entretenimiento rápido, ¿no? De un poco, no diría usar y tirar tampoco, porque es una película que se puede revisionar, no pasa nada, pero sí que no cala tanto como otras películas de Pixar, ¿no? Ahí estaba el punto más interesante de la película, más potente, ¿no? Que creo que era lo que sí que tenía Robot Salvaje, que no lo he visto aquí, ¿no? Pues nada, mofilnautas, hasta aquí la crítica de hoy de Hoopers. Como siempre, si os ha gustado, ya sabéis, dejar un like, compartir, suscribiros al canal, dejadme en los comentarios si os gusta Pixar, si habéis visto esta película, cuál esperáis más, esta película o la de Toy Story 5. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.